Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo nuevamente y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, perdón, Dilwani Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, ¿ok? Es un gozo, hermano, como les digo, compartir la palabra de Dios nuevamente, hermano. Es un gozo que el Señor me ha permitido hoy volver otro día más a compartir su palabra inerrante, suficiente, infalible, todopoderosa, su palabra inmutable, su palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, su palabra que como martillo que quebranta la piedra, su palabra que vive y permanece para siempre. Le doy gloria a Dios por el privilegio de otro día más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y le pido a Él que sea Él hablando a través mío, que sea yo callando para que Él hable, para que su Espíritu Santo llene mi boca y Él sea hablando a través de mí, para que la gloria de todo lo que se diga en esta hora sea solamente para el Dios de Israel, aquel que merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le pido a Dios que me utilice con poder y gloria para que su nombre sea conocido y glorificado. Le pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos, o mejor dicho, continuamos con las predicaciones del Evangelio de Mateo. En esta tarde vamos a continuar con Mateo capítulo 11. El día de hoy vamos a estar en Mateo 11, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 30. Vimos como como Juan envió 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías, que si él era el que el pueblo de Israel esperaba o habían de esperar a alguien más, pues. Y mi Señor Jesús le da esta respuesta a los discípulos de Juan: díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los mudos hablan, los demonios son echados fuera, los enfermos sanan, los cojos andan y se les predica el evangelio a los pobres. Díganle a Juan, a los pobres de espíritu, díganle a Juan que todo lo que dice la escritura del Mesías se está cumpliendo. Y luego de que cuando ellos se iban, Jesús le dijo unas palabras a la gente que estaba allí acerca de Juan el Bautista. Si quieren ver toda la prédica, ¿verdad? Todo lo que se dijo de Juan el Bautista, el último profeta, y todo lo que dijo mi Señor Jesús acerca de la nación de Israel, por mi Facebook lo pueden ver, o por mi canal en YouTube, ¿ok? Y están todas las prédicas que yo he hecho hasta el día de hoy, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, pero hoy vamos a continuar con el capítulo 11. La Biblia lo titula, vamos a ver 2 cosas: haya sobre las ciudades impenitentes y venía a mí y descansar. Esas 2 partes las vamos a estar viendo, si el Señor me lo permite y me da sabiduría para explicarla. Vamos a leer primero versículos del 20 al 24, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque se habían
de su milagro, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubiera arrepentido en silicio y cenizas. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque han sido hecho en ti. Será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer primero esos 4 versículos y vamos a comenzar a discernirlos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿ok? Comenzando con el versículo 20, que mi Señor Jesús dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Fíjense bien, mi Señor Jesús empezó a hablar acerca de las ciudades donde Él había hecho muchos milagros. Recordemos que el 70% del ministerio de mi Señor Jesús, Él lo pasó, o sea, en la parte que Él hizo más milagros de Israel fue en Capernaum. En Capernaum fue una de las partes donde Él hizo más milagros, ¿ok? Porque allí era donde vivía Pedro, Andrés, Juan, en esa área, y allí ellos se quedaban cuando iban por esa región, ¿ok? Entonces, por allí Jesús hizo muchos milagros y señales que todos los israelitas que vivían por esas zonas vieron y contemplaron. Entonces, Él va a comenzar a juzgar a esas naciones por su incredulidad. Aquí vamos a ver unos ay cuando en la escritura ustedes vean la palabra ay, cuando Dios permite que esa palabra se escriba, es para declarar un juicio o un castigo sobre una ciudad, sobre una nación, sobre un pueblo en particular. Por ejemplo, la palabra hay, hay unos hay en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel que Dios proclamó por medio del profeta Isaías, que dice: ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ay de los que llaman a la luz tiniebla, a la tiniebla luz. Ay, cuando Dios permite que esa palabra ay salgan de su boca, o Dios la proclama a través de los profetas, significa que viene juicio sobre una nación, ciudad o pueblo determinado. ¿Ok? Así que esta palabra hay, que vamos a ver a continuación, significa un juicio o castigo para una nación o ciudad determinada, ¿ok? Vamos a ver que mi Señor Jesús comienza a hablar de unas ciudades que van a tener gran castigo por su incredulidad. Vamos a ver, versículo 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, unas ciudades de Israel, donde Él había hecho muchos milagros, muchas señales y milagros. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido
en silicio y ceniza. Entonces, hermano, perdón, aquí se cae la doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen o piensan cosas que no dice la palabra, ¿no? Que Dios no castiga. No, Dios no castiga. Y por esa razón Dios no manda a nadie al infierno. Según ellos, porque no hay infierno, porque Dios es un Dios de amor y Dios no puede mandar a nadie al infierno. Pero les digo algo, si Dios no castigara al impío por sus pecados, Dios no fuera un Dios 3 veces santo como Él es. Si Dios no se irara con las naciones pecadoras, quiere decir que Dios no sería un Dios justo como Él es justo en todos sus caminos. ¿Me entiendes? Si Dios no se ira con el pecador, significa que Dios no le importa o que Dios no tomara en cuenta su santidad. Y eso son cosas que no van a pasar. Dios es 3 veces santo y Dios es justo, y por eso Él tiene que, sí, por su justicia y por santidad, por honor a su nombre, Él tiene que ejecutar el castigo, ¿ok? Si Dios no se irara, Dios no tuviera amor. Un ejemplo, el que ama a un niño, si yo digo, no, yo amo a los niños, y yo no me airo cuando, por poner un ejemplo, sale la noticia, no, fulanito violó a una niña. Por ejemplo, si a mí eso no me duele y me hace enojar, significa que yo no amo a los niños. Pero en cambio, si yo cuando veo esa noticia, yo me enfado, significa que el amor que yo siento por esos niños me hace enfadar. ¿Ok? Bueno, así pasa con Dios. Dios ama la santidad y ama la justicia. En esas cosas Él se deleita. Cuando Él ve que su pueblo, el pueblo que está llamado a ser santo, como Él es santo, cuando Él ve que su pueblo no es santo, Él se aía con su pueblo, porque Él ama la santidad y la justicia. Cuando Él ve que su pueblo no practica justicia, sino que vive pecando en contra de Él, entonces obviamente Dios se aira, porque Dios es un Dios que ama la justicia y la santidad. Entonces, esta doctrina diabólica de que Dios no se aira es falsa. Es falsa. Falsa de toda falsedad. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos de ira y de que Dios se aira. Aquí vamos a ver como aquí él va a mencionar, aquí mencionó a Corazín y a Bethsaida, y va a mencionar a unas ciudades con las que el Señor se iró, ¿verdad? Pero le voy a dar otro ejemplo aparte de eso. ¿Qué podemos decir del diluvio? En el diluvio Dios demostró su ira, porque el mismo Dios dijo que todos los pensamientos del corazón de los hombres se inclinaban hacia el mal, ¿cierto? Y solamente se salvaron 8 personas, Noé y su familia. Todos los demás murieron por causa de que de la ira de un Dios santo y justo que juzga con rectitud. ¿Ok? Dios no es malo, Dios es santo y es justo, y conforme a su santidad y a su justicia y al amor por su nombre, Él obra. ¿Ok? Entonces, ahí vemos
ahí vemos la ira de Dios sobre el mundo impío, sobre el mundo antiguo, ¿verdad? Otra de las veces que Dios manifestó su ira, su santa y justa ira, fue con el pueblo que mantuvo cautivo a su pueblo de Israel 430 años más o menos. Y vimos cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vimos cómo Dios, airado con el pueblo, con ese pueblo que castigó, que esclavizó a su pueblo con Egipto, le envió 10 plagas. Entonces, vemos desde el Antiguo Testamento que Dios es un Dios que se aira con el impío y con el pecador. ¿Por qué? Porque Él ama la justicia y la santidad. Por eso, como Él ama la justicia y la santidad, Él es celoso de esas cosas. Cuando Él ve que su pueblo, el llamado a ser santo, como Él es santo, no es justo, ni es santo, entonces Dios enciende su ira. Y cuando Dios enciende su ira, hermano, no hay nada que podamos hacer para aplacar la ira de Dios. El único refugio seguro contra la ira de Dios se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el único que aplacó la ira de Dios que tenía que venir sobre nosotros por nuestros pecados. Así que si te quieren refugiar de la ira de Dios, si no quieren experimentar la ira de un Dios 3 veces santo y justísimo, les exhorto y les animo a refugiarse en Cristo. A refugiarse en Cristo, porque solamente en Él nosotros podemos escapar de la ira de Dios que merece nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen esa tontera de que Dios no se ira, bueno, háganse los oídos sordos o confronten a esa persona y digan: no, tú estás equivocado porque Dios sí se ira, ¿ok? Y si recuerdan algunos de los versículos que le he dado, gloria a Dios, ¿ok? Bueno, vamos a ver versículo. Fíjense bien que dice, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido de sus en cilicios y cenizas. Si en Tiro y en Sidón, ¿cuáles son Tiro y Sidón? Tiro y Sidón son ciudades paganas, ciudades donde se practicaban abominaciones, ciudades muy malas que el Señor juzgó, ¿verdad? Y castigó. Y si en Tiro y en Sidón, y mi Señor Jesús le está diciendo, si en esas ciudades paganas yo hubiera hecho tantos milagros, yo les aseguro que ellos ahorita creerían en mí y creerían en mi Padre. Yo les aseguro que ellos se hubieran arrepentido. Fíjense, lo grave del asunto es que mi Señor Jesús está diciendo: ustedes están peor que Sidón y Tiro. Lo grave del asunto es que mi Señor Jesús le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes están en una condición espiritual mucho peor que la de Tiro y la de Sidón. ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón fueron ciudades que yo castigué, ¿verdad? Bueno, que Dios castigó, ¿ok? Pero ellos no tenían a los profetas. Ellos no conocían mi ley. Ellos no conocían que iba a venir un Mesías. Y ellos no han visto todos los milagros que yo hice. Y ellos no vieron ninguno de los milagros que yo he hecho.
así de grave estaba la condición espiritual del pueblo de Israel. Era algo asombroso. Mi Señor Jesús les está diciendo, si en esas ciudades paganas se hubieran hecho estos milagros, les garantizo, y Jesús puede decir eso con categoría y con autoridad. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús escudriña la mente y los corazones, hermano. Mi Señor Jesús le está diciendo, yo le garantizo que si yo hubiera estado en Sidón y Tiro y hubiera hecho estos milagros, yo les aseguro, el Hijo de Dios les asegura, el Mesías, el ungido de Dios les asegura, que ellos se hubieran arrepentido y hubieran estado de luto, y Dios los hubiera perdonado, porque Dios no resiste un corazón contrito y humillado, hermano. Un ejemplo de esto, Nínive, por ejemplo. Nínive, esta ciudad que Dios mandó, que Dios les advirtió por el profeta Jonás, que se volvieran de sus malos caminos, ¿verdad? Era una ciudad gentil. Pero ¿qué pasó? Dios conocía el corazón de esas personas. Y Dios sabía que cuando esas personas escucharan la advertencia de Jonás, ellas se iban a volver a Dios. Y por lo mismo Jonás no quería ir. Jonás tenía allí un mal corazón, porque Jonás no quería ir porque sabía que si ella se arrepentía, el Señor la iba a perdonar. Entonces no quería ir Jonás. Pero mi Señor, nuestro Dios, le dijo, ve Jonás. Jonás no quiso ir y Dios lo mandó. Lo envió, en un transporte poco común. Lo envió en una ballena. Y Jonás terminó allí, en la ciudad que no quería ir. Terminó diciendo lo que no quería decir, pero que Dios le hacía decir. ¿Y qué creen, hermanos? La gente se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque tuvieron ese corazón humilde y se contristaron de espíritu y se arrepintieron. Y Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, gloria a Dios, porque tardo para la ira, pero grande misericordia. Pero de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Alabanza a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le está queriendo decir. Si yo hubiera hecho 2 o 3 milagros, un milagro en Sidón y Tiro, les aseguro que esas ciudades hace rato que se hubieran arrepentido y creyeran en el Dios de Israel. Así de mal estaba la condición del pueblo de Israel. Estaban completamente muertos espirituales. Estaban como Shakira, pero espiritualmente hablando. Ciegos, sordos y mudos. O sea, no había nada que rescatar allí. Gloria a Dios. Bueno, muchos estaban en esa condición, la mayoría. Pero claro, habían ovejas de redil de Dios en el pueblo de Israel. Los 2 apóstoles, Zaqueo y muchos de los que creyeron en él, a eso se vino a salvar. Amén, gloria a Dios. Alabanza a Dios. Entonces, por tanto, os digo, en el día del juicio, será más tolerable castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Hermanos, esto es fuerte. Tiro y Sidón, como yo les dije, son unas tierras paganas que Dios castigó, ¿verdad? Una tierra ajena a la voluntad de Dios, ajena al pacto de Dios. Y bueno, Dios la va a castigar por su impiedad, gloria a Dios, porque es justo. Pero lo fuerte aquí
es que Dios, bueno, que el Hijo de Dios, que mi Señor Jesús, les está diciendo que a Ciro y a Tiro le va a ser el castigo más tolerable que a Bethsaida y Corazín. O sea, van a ser más castigados las ciudades de Israel que experimentaron todos esos milagros que las ciudades paganas de Ciro y Tiro. O sea, de aquí, hermanos, podemos sacar que en el infierno, o de aquí se deja ver que en el infierno van a haber diferentes niveles de castigo. En el infierno van a haber diferentes niveles de castigo, hermano. Por lo que vemos aquí, él dice que el castigo será más tolerable para Ciro y para Tiro que para ustedes, que para Corazín y lo de Bethsaida. ¿Sí? Entonces aquí vemos que en el infierno hay niveles de castigo. No sé si será como dice la gente, porque eso no está escrito, pero nosotros hemos escuchado quinta paila, séptima paila y eso, ¿verdad? No sé si será así, porque no está escrito cómo van a ser esos niveles de castigo, específicamente hablando. Pero en el infierno, hermanos, unos van a sufrir más que otros y todos van a sufrir eternamente, pero unos van a sufrir más que otros dependiendo de su incredulidad, dependiendo de sus pecados, podríamos decir. Así que con esta palabra vemos que eso va a ser así. Como yo le digo, no le puedo no le puedo especificar cuáles van a ser los castigos ni la intensidad de lo mismo, pero algo sí le puedo decir: van a ser terribles, tanto para Ciro como para Tiro van a ser terribles, pero para los israelitas que no creyeron en Cristo, y viendo todas esas señales no se arrepintieron de su malo camino, van a ser aún peor. Imagínense eso, hermano. Pero ahora imagínense esos castigos al infinito y más allá, hasta la eternidad. Bueno, gloria a Dios, porque Él es bueno y Él juzga con rectitud. Amén. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjense esto, hermano, esto es algo grave. Ahora habla de Capernaum y dice, fíjense bien: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Y ustedes dirán: ay, ¿y por qué mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, dice que Capernaum fue levantada hasta el cielo? ¿Será que Capernaum llegó al tercer cielo? No. Pero Capernaum tuvo el privilegio, tuvo la dicha, tuvo el honor, tuvo el gozo, tuvo, un privilegio asombroso, que mi Señor Jesús, donde hizo más milagros, fue en Capernaum, hermano. El reino de los cielos se había acercado a la tierra, pero en la parte de Capernaum, o en la ciudad de Capernaum, se veía con más claridad, porque eran más las señales, más los milagros, más las prédicas que mi Señor Jesús hacía. O sea, Capernaum, tú tuviste un lugar de privilegio. Tú fuiste levantada hasta el cielo. Tú tenías al Señor de los cielos, al Señor de los cielos, habitando en ti. Tú tuviste, Capernaum, un lugar de privilegio, ya que mi Señor Jesús pasó el 70% de su ministerio allí. ¡Wow!
que dicen, wow, Capernaum, qué ciudad tan suertuda, tan sortable. Tuvo ese privilegio, wow, Capernaum. Nosotros, si no conociéramos de la Biblia, podríamos decir eso, wow, Capernaum es lo máximo. O hasta, si lo vemos hasta ahí, decimos, no, Capernaum es lo máximo. La Nueva Jerusalén. Pero, cuando continuamos leyendo, fíjense lo que pasa. Eres levantada hasta el cielo, hasta la será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubiera permanecido hasta hoy. Hermanos, allí se le cayó el mundo a Capernaum. Y Señor Jesús le dijo, fuiste levantada hasta el cielo, yo estoy aquí. Y he hecho más milagros en ti que en todo Israel. Pero por eso mismo, porque yo estoy aquí haciendo más milagros que en todo Israel, y vosotros no se han arrepentido y volvido de sus malos caminos. Entonces yo te digo ahora, Capernaum, que serás abatida hasta el Seol. Que serás abatida hasta el infierno, Capernaum. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se hicieron en ti, hubiera permanecido hasta ahora. Y muchos, inclusive hasta no creyentes, conocemos, muchos, inclusive hasta los que no son creyentes, conocen la ciudad, conocen lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue una ciudad antigua que el pecado había llegado hasta tal punto que ya era imposible para Dios no castigarlo. O sea, el pecado había llegado a un nivel como el pecado de la gente de Noé, de la gente del tiempo de Noé. Habían llegado al nivel tal que Dios no pudo tolerar, que Dios no pudo seguir pasando por alto el pecado de esa gente, que Dios no pudo, por más que Dios es misericordioso y tanto para ir en grande misericordia, llega un punto que ya, yo soy santo, a mí me van a respetar y van a ver quién soy yo y me van a conocer. Bueno, sabemos, o bueno, para que lo sepa, que Dios mandó fuego y azufre y los consumió, y solamente salieron de Sodoma y Gomorra, porque Dios es misericordioso, Lot y su familia, por intercesión de su siervo Abraham. Así que, y él dice que si en esa ciudad tan pagana y tan perversa se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, esa ciudad hasta ahora estuviera en pie. O sea, Dios no lo hubiera destruido y Dios lo hubiera... y hasta que llegan en Dios. ¿Por qué Jesús puede decir eso? Porque Jesús es Dios. Jesús escudriña la mente y los corazones. Jesús sabe que si se hubieran dado milagros así en esta ciudad, ella hubiera creído en Él y hubiera creído en Dios. Y se hubieran muerto de sus malos caminos. Él lo sabe, hermano. Entonces por eso que Jesús puede decir eso con toda seguridad y certeza. Yo como hombre no podía haber dicho, no podía decir con seguridad que si Sodoma y Gomorra hubiera visto milagros, hubieran repetido. Yo no podía, como hombre jamás lo podía, perdón, como hombre jamás yo podía aseverar cierta eso. Pero como Jesús es Dios y Jesús escudriña la mente y los corazones, Él sí puede aseverar que si Sodoma hubiera presenciado, aunque sea, no sé,
50 de los, no sé, por decir algo, 50 de los 100 milagros que se dieron en Capernaum, ellos se hubieran arrepentido y aún estuvieran de pie en esa ciudad. ¿Se fijan lo mal que estaba el pueblo de Israel espiritualmente hablando? Y esto también nos sirve para que veamos algo, hermano. Milagros que nosotros veamos o que nosotros seamos testigos, mejor dicho, de ciertos milagros, no nos garantiza de que vamos a ser salvos. Los milagros no salvan a nadie. El que salva a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. En Dios hay salvación. Solamente Dios redime el alma de su siervo. Entonces, por muchos milagros que el pueblo de Israel experimentó y que específicamente esas ciudades que acaba de mencionar mi Señor Jesús en este pasaje experimentaron muchos más milagros, o más milagros, perdón, mucho más, no se dice, disculpe el mal hablar. Aunque ellas experimentaron más milagros que otras ciudades, de nada les sirvió. Es peor el castigo, porque dice la Escritura que el que conoce la voluntad de su Señor, pero no la cumple, es merecedor de muchos azotes. Pero el que no la conoce y por eso no la cumple, es merecedor de pocos azotes. Se le azota poco, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel cala en la primera categoría, porque ellos conocen la voluntad de Dios, porque ellos han visto los milagros de Dios y ellos no se han arrepentido, son merecedores de muchos azotes, al igual que cualquier hijo de Dios que conozca la voluntad del Padre y no la haga. Aunque los hijos de Dios no somos castigados por Dios, somos disciplinados. Es diferente la disciplina y el castigo de Dios. Si Dios se ira contigo, Dios te mata. Así de sencillo. Si Dios te disciplina porque eres su hijo, Dios no va a permitir que la soga te llegue al cuello. Dios te va a apretar y apretar y apretar hasta que consiga en ti lo que Él quiere producir, pero no te va a dejar morir en medio de su disciplina, ¿ok? Es diferente castigo a disciplina. Hay que tener eso claro. Los hijos de Dios no somos castigados por Dios, porque el castigo de nuestra faz fue sobre Cristo. Dios no es injusto para castigarme a mí por algo que ya castigó a Cristo, porque Él castigó a Cristo en mi lugar. Entonces, Dios a mí no me va a castigar. Dios a mí me va a disciplinar porque yo soy su hijo y Él me va a disciplinar para un bien, ¿ok? En cambio, estos castigos que estamos viendo son castigos de muerte, o sea, no es que no es que este castigo no, para que se arrepientan, no. Cuando Dios castiga, hermano, te podés esconder debajo de la piedra, debajo de un búnker, de donde vos queráis. Y el castigo va porque va, y los castigos que Dios da, hermano, cuando se ira en su furor, son para muerte, hermano. ¿Ok? En cambio, cuando disciplina a sus hijos, a los que estamos en Cristo, esa disciplina, aunque nos duele, ¿cierto? Aunque nos hace sentir, digamos, corporalmente mal, voy a decirle, no nos va a matar. Dios no nos va a matar con su disciplina, y Dios va a alcanzar en nosotros con esa disciplina lo que Él quiere producir. Amén. Bueno, ya sabemos, wow, qué condición espiritual tan mala tenía el pueblo de Israel en aquel entonces. Algo terrible, en verdad, terrible, porque, y eso se viene viendo desde el Éxodo, como Dios venía obrando
llevándolos 40 años en el desierto, proveyéndole de todo, y ellos quejándose, y Dios castigando, y mató Dios a muchos pueblos de Israel por incrédulos, por necios, porque eran de dura cerviz. Entonces, cuidado, cuando Dios castiga, hermano, el castigo de Dios es para muerte. La disciplina de Dios es para formar a su hijo, para que su hijo se arrepienta y sea más como Cristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, ya terminamos los primeros 4 versículos, gloria a Dios por eso, con los versículos del 25 al 28, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿okay? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la revelaste a los niños. ¿Okay? Sí, Padre, porque a ti te agradó. Amén, gloria a Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo dé a revelar o a conocer. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera es mi carga. Alabado sea el nombre de Dios, porque las cargas de Él son ligeras y fáciles de llevar. Alabado sea Dios. Ok, entonces vamos a comenzar con el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Acá te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Bueno, hermano, mi Señor Jesús comienza en este versículo alabando al Padre, glorificando al Padre. ¿Por qué? Por su sabiduría. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del reino de los cielos, las cosas del mundo venidero. Escondiste qué cosas, ¿qué escondiste a los sabios y entendidos? El evangelio del reino de los cielos le es velado a los sabios y entendidos. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo que le es velado a los sabios y entendidos? Bueno, hermano, miren, yo no le estoy predicando a ustedes en este momento porque yo tengo un doctorado en teología, porque yo tengo un magíster en homilética, porque yo tengo 7 títulos de lo que ustedes quieran. El evangelio del reino de los cielos no es para gente que se cree sabia o que es sabia en las cosas de este mundo, hermano. ¿Por qué les digo esto? Mucha gente que se cree sabia, pero de sabiduría terrenal, ¿verdad? Mucha de esa gente científicos que tienen doctorados en no sé cómo y en no sé dónde, y bueno, ustedes saben, muchos doctorados y estudian tanto y tanto y tanto que bueno. Mucha de esa gente son ateas. ¿Por qué? Porque
ellos ponen su fe y esperanza en la ciencia, ellos ponen su fe y esperanza en los estudios. Ellos dicen, no, ¿para qué necesitamos un Dios si nosotros somos autosuficientes, somos muy inteligentes y por eso no necesitamos un Dios? Así hay muchas personas. Y también, hermanos, en la parte religiosa hay personas que se creen súper espirituales y súper sabias. En cuanto a lo espiritual se refiere, por ejemplo, los fariseos. Los fariseos creían, ellos estaban bien con Dios. Ellos creían que yo, por conocer la escritura y por saber de los profetas y por tener mucho conocimiento del Antiguo Testamento, ellos estaban bien con Dios, pero resulta y acontece que no era así, y que Dios escondió el Evangelio o lo veló para que ellos no pudieran entenderlo. O sea, Dios no permitió que ese tipo de personas jactanciosas, prepotentes, altivas, ¿cómo yo no voy a entender la Biblia si tengo 7 doctorados y un magíster? ¿No? Para mí la Biblia es un juego de niños, como el ABC. Dios no permitió o no permite que personas que se crean mucho en esta tierra por su conocimiento, por el mucho conocimiento acumulado que ellos tengan, comprendan las cosas espirituales que están en los evangelios. Porque como dice la escritura, el que es carnal no entiende las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu hay que discernirlas espiritualmente, dice la palabra de Dios. Entonces, aquellas personas que confían mucho en su conocimiento, que no son humildes y sencillos de corazón, ellos se apoyan en el conocimiento que ya han adquirido. Y cuando leen la escritura con esa como visión que ellos son perfectos y que ellos van a entender eso rápido, las verdades espirituales les son veladas y ellos creen que esto es locura, porque lo leen con los ojos físicos, lo leen con ojos carnales, lo leen con ojos que jamás le van a permitir ver las bondades del Evangelio, las bendiciones del Evangelio. Y eso le agradó a Dios que fuera así. Por ejemplo, los fariseos, la mayoría, se puede decir, nunca entendió lo que mi Señor Jesús explicaba. Y ellos eran hombres instruidos en la ley de Moisés. Ellos eran hombres no analfabetas espirituales. Ellos eran hombres de conocimiento en cuanto al Antiguo Testamento, claro está. Pero no entendieron que tenían allí delante de ellos al Santo de Israel haciendo milagros. Pero ¿qué creen? Las prostitutas y los recaudadores de impuestos sí entendieron y se arrepintieron, y mi Señor Jesús le dice que las prostitutas y los recaudadores de impuestos van primero que ellos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, esto es lo que le está queriendo decir mi Señor Jesús. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Escondiste cuáles cosas, escondiste el Evangelio, escondiste las bendiciones del Evangelio, para que los hombres que se jactan de su mucho conocimiento, que se jactan de que ellos son la octava maravilla del mundo, que se jactan de que ellos ya lo conocen todo, más uno, para que ese tipo de personas no
no vieran las bendiciones del Evangelio, no vieran la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y se volvieran a Él y Él los hará. Eso lo hizo Dios porque así le agradó a Él. Él confunde la sabiduría de este mundo, porque al mundo no le agradó conocerlo por la sabiduría de Dios. Entonces Él a los sabios, o a los que se creen sabios, según este sistema de cosas malas, Él los confunde. Él trastorna, la sabiduría de los sabios de este mundo. Él los confunde. Los que se creen mucho, los que son altivos, los que son arrogantes y prepotentes. Eso Dios los confunde. Y para ellos el Evangelio es locura. Pero para nosotros, los que habemos de salvarnos, el Evangelio es sabiduría y poder de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Muchos se creían sabios en su propio entendimiento. Los fariseos decían: no, nosotros somos salvos porque somos descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob. Entonces nosotros estamos listos, no tenemos que hacer más nada. Sacrificamos unos animalitos ahí de vez en cuando. Listo, para el cielo. Pero mi Señor Jesús le dijo: por esto Dios escondió su sabiduría, Dios escondió el Evangelio de ustedes, sábenlo todos de este siglo, y se lo reveló a niños, a los que son como niños. ¿Y qué quiere decir Jesús a los que son como niños? A los que son humildes y se humillan, a los que son como niños espirituales, a los que son humildes y se humillan y buscan al Padre de corazón. A esos fue a los que a Dios le plació revelarles el Evangelio, que ellos lo entendieran para que pudieran ser salvos. A eso, a los de corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, hermano. Entonces, a los que son como niños, que reconocen la dependencia, que reconoce que depende solamente de su Padre, que son humildes, que no son altivos, que reconocen que no saben nada, que reconocen que necesitan la salvación y que son humildes, el Señor le plació a esas personas revelarles el Evangelio. Fíjense, a Zaqueo, recaudador de impuestos, como Zaqueo creyó en Jesús y se salvó. A María Magdalena, la prostituta, ¿verdad?, que tenía 7 demonios, como creyó en mi Señor Jesús y se salvó. Porque ellos fueron como niños, humildes, a pesar de su pecado y de su maldad. Ellos fueron humildes, reconocieron que ellos necesitaban de Dios, reconocieron que ellos estaban fuera del reino de los cielos, reconocieron como niños que necesitaban a su Padre Celestial. Y por eso a Dios le agradó que ese tipo de personas, humildes y sencillas, entendieran el Evangelio, entendieran las bendiciones de Dios, entendieran las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Eso es lo que significa ser como niños. Y otra característica que tiene un niño muy importante: los niños, hermanos, tienen una fe ciega. ¿Sí me entienden? Los niños son tan, digámoslo así, aunque la gente de este mundo no es así, pero digámoslo de esta manera: los niños son tan puros que los niños tienen una fe ciega. Es decir, tú le dices a un niño: tú sabes que yo vi un tigre volar. Bueno, ahorita yo creo que eso no es así, pero anteriormente tú le decías a un niño, por ejemplo: tú sabes que yo vi a algo que pasó volando por el cielo, y el niño te cree. Sí, ¿verdad? Claro.
el niño te cree te cree ciegamente. Así tiene que ser nuestra fe. Tenemos que ser como niños en cuanto a la fe también, hermano. Y no dudar de mi Señor Jesús. Por eso al Padre Celestial le agradó ocultar su evangelio de los entendidos de este mundo y revelárselo a los que son como niños. Y los niños tienen eso, hermano, que no solamente dependen de sus padres, sino que también tienen una fe ciega, hermano, en sus padres, ¿ok? Gloria a Dios. Así que esto también es muy importante, ¿ok? Versículo 26. Sí, Padre, porque a ti te agradó. ¿Y por qué Dios hizo eso, que le ocultó el evangelio a los entendidos de este mundo y se lo dejó ver a los que son como niños? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y al Dios soberano de Israel le agradó, por medio de los débiles, avergonzar a los fuertes, por medio de los necios, avergonzar a los sabios, por medio de los que no son nada, avergonzar a los que son ricos. Así le agradó a Dios que fuera. ¿Para qué? Para que toda la gloria y la excelencia fuera para nuestro Dios, para que nadie en el día del juicio se jactara. Claro, como yo no voy a entender tu evangelio, como yo no me iba a salvar si tengo 7 doctorados, si tengo el cerebro de no sé, de Jimmy Neutron, de Albert Einstein, ¿cómo no voy a ser salvo yo? 7 doctorados, hablo 6 idiomas, estoy sobrado. No, a Dios le plació que lo que el mundo tiene por necio, que lo que el mundo tiene por poca cosa, avergonzara a esa persona que tiene 7 doctorados. A Dios le plació que eso fuera así, para que toda la gloria y la excelencia fuera para Dios, y para que nadie se atreva a jactarse en su presencia, para que nadie se enaltezca que Él hizo eso porque Él es la última maravilla del mundo. No. Por eso Dios decidió y le agradó que fueran las cosas así. ¿Ok? Todas las cosas, dice mi Señor Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. ¿Ok? Todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Cuando mi Señor Jesús dice todas las cosas, está diciendo todas. Le voy a decir un secreto. Cuando mi Señor Jesús dice todas las cosas, significa todas las cosas sin excepción alguna, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? La tierra y su plenitud es de Cristo. Empezando por ahí. Si vamos al Salmo 2, dice: pídeme de la tierra como herencia, y hasta el último rincón de ella te daré. Entonces, la tierra y todo lo que él habita le fueron dados al Cordero por el Padre, al Hijo de Dios por el Padre. Todo le pertenece a él por herencia. Todas las cosas le fueron dadas por el Padre. ¿Ok? Cuando se habla también del Espíritu Santo, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Dios no le dio el Espíritu Santo a Jesús por medida. Él se lo dio completo. Él se vació, se podría decir literalmente, se derramó en Jesús toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Ahora, también Él le dio al Hijo a todos aquellos que habían de ser salvos. Todas las cosas Él se las dio al Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Le pongo un ejemplo. Él le dio, para
Hijo a los 12 apóstoles. Él se los dio al Hijo, eran de Él, eran ovejas del redil de Dios, y Dios se las dio al Hijo. Todas las cosas le son dadas al Hijo por el Padre. Todas las cosas del Padre le pertenecen al Hijo, y todas las cosas del Hijo le pertenecen al Padre. Y eso se ve hasta en lo terrenal, si se puede decir, porque si yo tengo un hijo y yo tengo una gran fortuna y herencia, ¿a quién creen ustedes que yo le voy a dar todo eso? A mi hijo. Todo lo que es mío, que soy el padre, le pertenece por herencia a mi hijo. Y yo no le voy a quitar nada a mi hijo. Yo se lo voy a entregar todo. Bueno, si yo, que soy malo y pecador, tengo este sentir, imagínense, Dios, que tal vez es santo y tal vez es y justo en la manera. Entonces, yo, todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, significa sin excepción alguna, la ha entregado en las manos del Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque nosotros estamos en las manos del Hijo, porque el Padre nos entregó al Hijo. Todo el que el Padre me da, viene a mí. Todo el que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Gloria a Dios, porque estamos en el Padre, porque estamos en el Hijo, porque el Padre nos entregó a Él. Gloria a Dios. Todas las cosas le son dadas al Hijo por el Padre. Gloria a Dios, hermanos y amigos. Gloria que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén o amén. Entonces, ahora viene y sigue diciendo mi Señor Jesús, ok, sí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a que el Hijo lo dé a conocer. Aquí nos dicen una gran verdad: nadie conoce al Hijo. Fíjense bien, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Hermanos queridos y amigos que me escuchan, nadie tiene una relación más íntima, más cercana, más gozosa y más gloriosa que el Hijo y el Padre. Es decir, el Padre, Dios Padre, conoce al Hijo porque el Hijo siempre ha estado con el Padre desde la eternidad. Cuando dice en Juan, por ejemplo, Juan 1, ¿qué dice? ¿Qué dice en Juan 1? ¿Qué dice Juan en Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hermanos. Entonces, por eso es que el Padre conoce al Hijo a plenitud. O sea, nadie le va, por decirlo así, por ilustrar, nadie le va a venir a echar cuento a Dios acerca de su Hijo, porque Él lo conoce perfectamente, íntimamente. O sea, Él lo conoce a profundidad. Por ejemplo, un buen padre debería conocer a su hijo tan íntimamente como Dios está diciendo que Él conoce a su hijo. O sea, un buen padre terrenal, un buen padre aquí en la tierra, tiene que conocer cada aspecto de la vida de su hijo, tiene que conocer su carácter, tiene que conocer su forma de ser, tiene que conocer lo que le agrada, lo que no le agrada. Un buen padre terrenal debería tener ese conocimiento tan íntimo de su hijo de su hijo, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre Celestial es el único que puede darnos
un testimonio verídico del Hijo, porque Él conoce al Hijo a plenitud, porque Él ha estado con el Hijo desde la eternidad hasta la eternidad, y por eso en el Antiguo Testamento, hermanos, se lo viene revelando a nosotros paulatinamente o progresivamente al Hijo. Dios nos deja ver vistazos a través de los profetas, ¿verdad? De el Hijo, del Hijo que Él conoce y Él ama. Entonces Él nos enseña en el Antiguo Testamento al Hijo. En el Nuevo Testamento es el Hijo el que nos muestra al Padre. En el Nuevo Testamento es el Hijo el que nos da a conocer verdaderamente a Dios. Por eso es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso nadie nos puede enseñar o ayudar a llegar a Dios, sino solamente el Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Porque nadie que nos puede enseñar del Padre, sino el Hijo que ha estado con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Y después, por eso que aquí sigue diciendo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se los da a conocer. Por darle un ejemplo, aunque Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios, y realmente lo fue, aunque Moisés fue un siervo fiel en toda la casa de Dios, y aunque Moisés hablara con Dios como el que habla con un amigo, ¿verdad? Moisés no conocía plenamente al Padre. No lo conocía plenamente. A plenitud no. Sí es cierto que Moisés tenía una relación de cercanía con Dios, que es por lo menos de aquel tiempo sin igual, pues nadie era más cercano a Dios que Moisés. Pero la intimidad, la cercanía, la comunión que tiene con el Hijo, con el Padre, está a otro nivel, hermano. Es como por dar un ejemplo, que yo conozco a mi hijo mejor que mi hijo me conoce a mí, mejor que un hermano, mejor que cualquier amigo. Mi hijo, por ser mi hijo, por salir de mí, tiene más conocimiento que cualquier buen amigo, que cualquier que cualquier familiar que yo tenga. Por ser mi hijo, él me debe conocer de esa manera tan íntima y entrañable. Bueno, mi Señor Jesús, por ser el unigénito Hijo de Dios, Él conoce a Dios perfectamente, exhaustivamente, completamente y perfectamente, hermano. No hay un aspecto de Dios que mi Señor Jesús ignore. Y no hay un aspecto de mi Señor Jesús que su Dios y Padre ignore. Esa es la comunión tan íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora aquí nos dice algo: y a los que el Hijo los dé a conocer. Entonces, solamente Cristo puede ser el medio para llegar a Dios, porque solamente Cristo nos puede revelar al Padre, hermano. No hay otro ser, no hay alguien fuera de Cristo que nos pueda manifestar al Padre, hermano, porque ciertamente solamente el Hijo conoce al Padre, hasta ese punto de que Él puede enseñarnos acerca de Él. Solamente el Hijo lo conoce de esta manera. Por eso que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida que nos puede llevar al Padre. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. A nadie se le revela al Padre, nadie va a conocer a mi Padre si yo no se lo muestro. Es imposible para el hombre, para cualquier hombre, sin importar lo santo que este sea, llegar al conocimiento de Dios sin pasar por Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Espero que me esté entendiendo bien, hermano. Espero en Dios que así sea. Versículo 28, faltan 2 versículos. Voy a ver si me doy una apuradita porque no sé cómo voy de tiempo, hermano. Venid todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, hermano, mi Señor Jesús aquí nos está invitando a depositar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, todo nuestro afán del día a día, todo lo que tenemos en nosotros que nos impide clamar a Dios. Él nos está invitando a depositarlo en Él. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados. O sea, todo lo que estéis cargados del pecado, todo lo que estéis cargados por el trabajo, todo lo que estéis cargados o fatigados tanto espiritualmente como físicamente, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Yo le voy a dar descanso a su alma cuando yo perdone sus pecados. Yo le voy a dar reposo a su alma. Ustedes van a estar en paz con Dios. Pero también les prometo que si vienen a mí, toda la fatiga que ustedes tengan física, yo la voy a cargar y ustedes van a estar renovados en fuerza, ¿ok? Entonces, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice? Vamos a ver. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, llevad mi carga. Llevad mi carga y mi yugo. Ok. ¿Cuál es el yugo de Cristo? ¿Qué nos dejó como yugo Cristo? Porque dice, llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo que nos dejó? Bueno, fíjense bien. Él dejó un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. La carga de Cristo, o el yugo que Él nos dejó, o los mandamientos que Él nos dejó, básicamente fueron amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar a Dios por sobre todas las cosas. Primero amar a Dios y luego amar al prójimo. Entonces ese es el yugo que nos dejó Cristo, el que aprendamos a amar. Por eso que Él dice que aprendan de Él. Lleva mi yugo. Fíjense bien lo que dice el versículo. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Claro, hermano. Él dice, llevad mi yugo, guardad mis mandamientos, guardad lo que yo les he dicho, y todo lo que Jesús nos ha enseñado o nos enseña se resume en 2 cosas. Amarás a tu prójimo, a Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lleva eso, carga con mi yugo, que es fácil y ligero de llevar, y aprende de mí, que soy humilde y manso de corazón. Ese aprender de mí es como si lo pueden traducir como imitarme a mí, seguirme a mí, copiarme a mí, emúlenme a mí, sean como yo soy, humilde y manso de corazón. Sean humildes y mansos de corazón. ¿Ok? Sean humildes, mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si somos como Jesús, vamos a hallar descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a estar con nosotros, hermano.
porque nosotros vamos a reposar, sea cual sea el problema, la carga, la situación que nosotros tengamos o estemos afrontando en nuestro diario vivir. Si nosotros imitamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Se la vamos a entregar al Padre. Padre, lleva tú esta carga por mí, que es muy pesada para mí, pero para ti no significa nada. Llévate tú esta carga, llévate tú este pesar, llévate tú esto. Eso es lo que hacía mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús se encomendaba al Padre y ponía todo delante de Él, y el Padre aligeraba su carga. Gloria a Dios. Y eso nos está mandando mi Señor Jesús que hagamos nosotros, que depositemos nuestra carga en Él, que confiemos en Él. Y hallaré descanso para vuestras almas, claro, hermano, porque eso que me pesa, eso que me fatiga, eso que me irrita, eso que me hace estar confundido, eso que me atribula mi alma, cuando nosotros se lo entreguemos a Cristo, no vamos a sentir como que estamos volando, hermano. Vamos a sentirnos ligerito, como alguien que no pese nada. Vamos a estar como plumas, hermano, porque Jesús se va a encargar de esa situación que para nosotros humanamente se ve muy grande, muy pesada esa carga. Él se va a encargar de nuestra situación, pero que tenemos que ser humildes como Él y confiar en Él, ¿ok? Humildes y mansos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, hermano. Miren, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Israel no podía cumplir la ley. La ley al pueblo de Israel le parecía algo pesado, porque ellos no podían cumplirla. Ellos creían que la cumplían, pero no podían. Entonces, la ley era pesada para el pueblo de Israel. La ley era difícil de sobrellevar, era una carga para ellos porque no podían cumplirla, ¿verdad? Y también las cargas que tenían ellos espirituales por el pecado, también obviamente todo eso pesaba en las almas de los hebreos. Su trabajo fatigado, las cargas por el pecado, todo eso, hermano, el pueblo hebreo lo llevaba. Ahora mi Señor Jesús nos propone un excelente cambio. Él dice: bueno, deben ustedes mis cargas, deben ustedes sus cargas, despójense de todo ese peso que ustedes tienen, pónganlo en mi mano, que para mí no significa nada, y yo les voy a dar algo ligero que ustedes pueden llevar. Yo les voy a dar mi yugo, que es fácil y ligero de llevar, claro, porque los mandamientos de que mi Señor Jesús nos dejó fueron 2, y en eso cumplimos toda la ley, y no son ni difíciles, si se ponen a ver. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley de los profetas. Entonces nosotros, ocupándonos de eso, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos llevando el yugo de Cristo, que es ligero y fácil de llevar. En cambio, nosotros a Cristo le damos todo eso que nos pesa, todo eso que nos hace debilitar, todo eso que nos pone ansiosos, todo eso que nos carga espiritualmente hablando, el pecado, se lo damos a Él, y Él dice: bueno, ustedes me dan a mí su carga, y yo les prometo que yo les voy a dar a ustedes mi yugo, que es ligero. ¿Y qué pasó en la cruz? Precisamente eso. Le dimos nuestra carga espiritual a Cristo, nuestro pecado, y Él nos dio su justicia. Gloria a Dios. Y también Él nos ofrece que en Él vamos a descansar físicamente, porque todo el trabajo y el agotamiento que nosotros experimentamos por estar en este cuerpo terrenal caído, Él dice:
vengan a mí y yo los voy a hacer descansar de todas sus cargas. Apóyense en mí y van a descansar verdaderamente. Van a tener la paz de Dios en cualquier circunstancia y yo los voy a hacer descansar. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Creo que me extendí más de la cuenta. Pero bueno, gloria a Dios. Espero que esto sea de mucha bendición para todo el pueblo santo de Dios. Espero que esta noche sea de mucha bendición. Bueno, como siempre les digo, la paz de nuestro Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.